Vamos ahora a ese triángulo, Venezuela-Cuba-Brasil, Brasil-Cuba-Venezuela. Enrique Patterson, periodista, analista político, me acompaña. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, ¿qué tal? Sergio Comas, también analista político, me acompaña y vamos a tratar de analizar esto. Quiero comenzar con esto. Cuba dice que se queda en Venezuela a cualquier precio, pase lo que pase. La opinión de ustedes. A mí me parece que es una frase desafortunada cuando tú estás al lado de un aliado del que depende, porque realmente una de las causas de la protesta social en Venezuela es la falta de recursos que el Estado no tiene, y uno de los causantes de esa falta de recursos es el gobierno cubano. O sea, en la posición venezolana y en la sociedad venezolana en general se tiene la impresión, y yo pienso que es muy fundamentada, de que realmente Venezuela está financiando a Cuba. Entonces, si tú eres el presidente de Cuba y tú vas allí y tú tiras esta barbaconería, lo que le estás quitando todavía más legitimidad al presidente. Tiene que decir, nosotros estaremos aquí mientras que el gobierno venezolano quiera colaborar con nosotros. Bajo cualquier circunstancia, lo único que estás haciendo es diciendo que el presidente es un títere y que tú lo gobiernas, lo dominas, la influencia sobre él. Y eso me parece que es una puñalada trapera. Sergio. Estoy de acuerdo en el planteamiento porque es realpolitik lo que él está diciendo, pero por detrás Cuba tiene siempre una segunda lectura, y Cuba, estamos acostumbrados a que Cuba diga una cosa oficialmente, produzca hacia el exterior un tipo de política y haga... O sea, que eso es de boca para afuera. Tras bambalinas están haciendo otras cosas de acuerdo. mucho más interesantes. Por ejemplo, es imposible, hubiera sido imposible pensar que el gobierno, no por escrito, pero verbalmente, le haya dicho a toda la estructura regional que tiene en Venezuela, que organiza los médicos, que por favor las plazas vacantes que están dejando los médicos cubanos que van al Brasil la ocupen médicos cubanos que ya desertaron, que se han nacionalizado, que se han casado con venezolanas, mientras no hayan hablado contra Cuba, que ocupen esas fuerzas. No, eso es un hecho ya. El tema de los médicos ha disminuido en Venezuela y va para Brasil. Es muy pragmático. Y por otra parte, por eso decimos que se produce un triángulo. Porque ayer mismo el diario El País dedica un artículo razonado sobre la personalidad de Lula como un factor catalizador hacia la no confrontación futura que pueda Cuba venderle a la Unión Europea. Vamos a ver qué cosas le van a vender, porque han aceptado negociar. Y es interesante que Brasil sea el verdadero modelo en que está interesado Europa y los Estados Unidos para condicionar cambios futuros en Cuba. Has tocado ahí varios puntos interesantes. Primero, ¿Brasil pudiera convertirse comercialmente en lo que ha sido Venezuela para Cuba en los últimos años? No creo que Brasil pueda convertirse en lo que ha sido Venezuela, porque Venezuela prácticamente subsidia a Cuba. Y Brasil lo único que está tratando de hacer es que poco a poco, con reforma, se vaya hacia un cambio de sistema sin lograr un cambio de régimen por el momento. Pero Brasil está mirando a largo plazo y está haciendo el papel que hacía antes Felipe González. Lo que pasa es que Felipe González, Fidel Castro no lo escuchaba. Y Raúl Castro sí lo escucha, porque el chorro venezolano se puede cerrar en cualquier momento. Desde que Chávez estaba vivo se veía que era una situación también son otros tiempos, no y la situación sostenible. está mucho más difícil ahora. Exacto. El otro problema es que Brasil siempre ha tenido sueños imperiales y parece ser que por un interés político, porque no tiene base económica para eso, pero por interés político quiere llenar sus sueños imperiales controlando políticamente a la periferia y de paso llenando el vacío que deja Venezuela, que ya no puede ocupar. Pero lo hace sin subsidio, lo hace con inversiones, con cuestiones financieras para quedarse. O sea, Brasil piensa en términos económicos. Nada más comercialmente beneficioso para Brasil, que no es lo que ha hecho y a Brasil. largo plazo. Claro. Eso, Félix, es muy interesante, eso que dice Patterson de la falta de base, porque actualmente la gente pensaba que Brasil iba a subir su Producto Interno Bruto a base de industria, y lo ha hecho sencillamente con maíz, con frijoles, con soya. Hablábamos el otro día. Hablábamos el otro día de eso, es que es un tema agrícola. Pero por otra parte, Dilma Rousseff se la está viendo negra en estas gestiones preelectorales, precisamente porque al Congreso le han abierto fuego al ellos tener que quitar más de un 7% del presupuesto para financiar un proyecto Cuba, que es una maqueta futuro. Esa maqueta no es más que la copia del puerto de Recife, al cual le han quitado, por supuesto, la segunda etapa de desarrollo. Y muchos congresistas con puntería han hablado de dinero que a veces se topa con el secretismo, porque hay partidas ahí de inversiones en Cuba que no son públicas, una práctica que en Brasil no se usaba. Ahora, Sergio, ¿cuál es el proyecto? No, vamos a Lula, de Lula con Cuba. ¿Cuál es ese proyecto? Bueno, Lula tiene un sueño, como dice el país, que es convertir... ¿Crees que ha estado detrás de la apertura cubana? Yo creo que en una segunda fase sí ha estado, porque Raúl es un poco más práctico, le gusta menos el discurso y la pared, y le gusta Lula. Incluso se llegó a decir que en un principio que Chávez no era del agrado de Raúl por ser grandilocuente y ridículo, mientras que Lula es un hombre práctico, humilde, que ha aprendido mucho
mucho y que tiene una gran visión y aceptación en el mundo empresarial. El otro día te decía que LG le pagó... Lo ha demostrado. Lo ha demostrado, le pagaron 100.000 pesos por 40 minutos de un discurso de conciliación. Es decir, se ha convertido en una estrella de cine, en un conciliador y en un rey Mida que todo lo que toca lo convierte en oro. Y esto que le está vendiendo Cuba tiene mucho acierto. Es desarrollo de la agricultura que se está financiando desde el 2008, el puerto de Mariel como un portaaviones mirando hacia los Estados Unidos y un poco más de conciliación. Vamos a esperar por qué Cuba ha hecho ayer puntualmente una conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores con la prensa extranjera y por qué precisamente ha ido punto por punto desmontando, por ejemplo, de que no se va a bajar la guardia frente a la Unión Europea, mientras que por otra parte está haciendo acciones muy prácticas como movidas de médicos, acercamientos a Brasil y alejándose un poco más de Venezuela. Yo veo a Raúl como que sacando la mano del bolsillo de Maduro y poniéndosela arriba al Banco de Desarrollo de Brasil. Bandés. El problema es que son dos esquemas diferentes. Yo pienso que desde el punto de vista del interés nacional cubano, el acercamiento al esquema brasileño es positivo. Seguro. Porque implica una evolución, si no pasa nada, ¿no? Implica una evolución hacia una sociedad más abierta. Brasil apuesta a largo plazo por eso. El problema está que el gobierno cubano necesita fondos ya. Y en ese esquema no hay fondos ya. Tiene que desarrollar habilidades, capacidades empresariales, y eso implica un marco de libertad que yo no sé si el sistema político lo permita a corto plazo. ¿Para qué cambios políticos ustedes creen que eso conlleva cambios, una apertura política que tiene que ocurrir? Ellos harán algún movimiento, pero quería acotar en lo último que dijo Patterson, para no perder el hilo, de que ahí es donde se ve la mala intención del gobierno cubano al no ayudar realmente a Venezuela a pasar este vía crucis de la oposición y de la guerra intestina que está al borde ya de una guerra civil. Es muy irresponsable, es muy oportunista, están solo por el cash. Cuba está mirando para otro lado. Está mirando para otro lado completamente y con una mano tendida aquí mirando a otra cara. No quiero, pero échame en el sombrero. Está recogiendo aquí y a la vez está... Sí. Es desagradable hablar de eso. No, lo que estaba diciendo Enrique, uno es a largo plazo, están viendo a largo plazo. Y por el momento se conforman resuelven de esa con un modelo que no es el que está practicando Cuba. Cuba se está abriendo mientras que Venezuela destruye su economía y su estructura social. Es una cosa lamentable. Tengo poco tiempo, pero no me quiero ir sin que ustedes me digan cada uno en 30 segundos el tema de la Unión Europea. ¿Cómo encaja en todo esto con Cuba? ¿Qué creen que va a pasar, Enrique? No, yo pienso que Cuba va a seguir practicando esta política doble, donde se comprometa a respetar determinados estándares de derechos humanos y a la vez los viole. Y la Unión Europea va a seguir haciendo este tipo de política doble que quiere estar en Cuba para cuando se estado durante años firmando tratados que nunca ha cumplido. Exactamente, o sea, esto es un juego geoestratégico y va a seguir así, los europeos sabiendo que eso tiene que cambiar porque esta generación va a pasar y el gobierno cubano sabiendo que está ganando tiempo. Y esto, política luz. Estoy también en la tesis de ganar tiempo. Van a hacer un cronograma bien largo para no cumplirlo. Y poco a poco, como un slow motion, Cuba irá diciendo que va hacia el futuro. Mientras que ¿Qué cosa es lo bueno de todo esto? Que Cuba va a aceptar que el tema de los derechos humanos está en la agenda. Sin duda. Y eso es un paso adelante. Es posible, claro que sí. Enrique, Sergio, un placer tenerlos aquí en el programa y escucharlos. Vamos a la pausa. Al regreso, vuelve la polémica alrededor de la muerte del grafitero Israel Hernández. Vamos a decirles qué es lo que dice la versión oficial. Y hoy Ana Aliegro se encuentra en manos del FBI. Esta noche la amiga personal del excongresista David Rivera fue arrestada en Nicaragua y deportada a Miami. Aliegro está bajo investigación por su presunta participación en un plan de financiamiento ilegal de la campaña de un candidato demócrata al Congreso, Justin Lamar Turner, a fin de entorpecer la campaña de un rival de David Rivera, el entonces candidato Joe García. Aliegro enfrentará cargos por violar leyes electorales durante su primera comparecencia ante la Corte Federal pautada para el próximo lunes.